La transcripción se realiza en la eucromatina. La traducción se hace en el retículo endoplasmático rugoso que los forma proteínas. En la transcripción ocurre la metilación, acetilación, fosforilación. Las diferentes células. Acá tenemos genes, miren, del microARN que están en el micro, y también tenemos los genes del ARN1. Este ARN1 es el que tiene que convertirse en proteína. En cambio, los genes del microARN van a realizar una planificación de la información para formar este ARN micro. ¿Dónde? En el ADN, en la cadena de ADN, donde se encuentran esos aminoácidos básicos como la lisina, la arginina, etcétera, etcétera. Y para planificar la formación de este microARN va a haber acetilación, metilación, con participación de las diferentes enzimas, y se va a formar el ARN micro primario o inmaduro. Este ARN micro inmaduro se caracteriza porque son 3 horquillas. Entonces, cada horquilla, miren, aquí vamos a tener cada horquilla, una horquilla que tiene 2 cadenas, se va a unir, esto es dentro del núcleo que se forma el ARN microprimario, pre-microARN. Y para salir este pre-microARN tiene que unirse a la proteína transportadora que se encuentra unida a la membrana, a la parte interna de la membrana nuclear. Se une y sale el pre-microARN. Sale del núcleo al citoplasma. ¿Qué hace en el citoplasma? Miren, es una horquilla con 2 cadenas y que tiene una cabeza. Se va a unir a un complejo multiproteico que se llama DICER, un complejo multiproteico de enzimas. Las enzimas son proteínas que construyen, que destruyen, ¿no es cierto? Acá se va a unir a ese complejo multiproteico de enzimas que tienen que cortar la cabecita de este pre-microARN. Y cuando modifica su estructura, entonces se convierte en un ARN micro ya maduro. Acá tienen ustedes el ARN micro ya maduro. Bien. Esta planificación de la información que se ha hecho para este microARN, o sea, el microARN tiene una información que está llevando. Esa información que está llevando es que no tiene que permitir la formación de la proteína, ¿no es cierto? No tiene que permitir la formación de la proteína. Por eso es que este ARN micro se separa las 2 horquillas, miren. Cuando ya es maduro el ARN micro tiene 2 horquillas, una horquilla bien recta y una horquilla con una cadena recta y una cadena con una horquillita. Así es la estructura. Entonces se separa. Ahí tenemos la cadena con la jorobita y aquí tenemos la cadena recta. Ese es el desenrollamiento del microARN. Se desenrolla. Cuando se desenrolla, se une a un complejo de enzimas también. Un complejo multiproteico de enzimas que se llama RIG. Este es el complejo de enzimas multiproteicas. O sea, cada segmentito es una enzima diferente, por eso dice complejo de enzimas. Y el RIS, entonces no quiere decir que el RIS tiene varias enzimas, no es una sola, complejo de enzimas, ese es el RIS. Entonces se unen. Y miren, ya está preparada el microARN. Y por otro lado tenemos aquí los genes del ARN mediano. Entonces se forma el ARN, M diana, sale al citoplasma y en el citoplasma se une a este complejo cis que está unido al microARN. Eso se llama emparejamiento imperfecto. ¿Por qué? Porque se está uniendo con una de las horquillas que presenta una joroba y por supuesto que el emparejamiento no es perfecto. Deja un espacio, por eso es emparejamiento imperfecto. En cambio acá se hace un emparejamiento perfecto. ¿Bien? Bien. No importa que el emparejamiento sea imperfecto o que el emparejamiento sea perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el emparejamiento es imperfecto, hay una represión de la traducción de la información genética. ¿Dónde se traduce la información genética que ha sido planificada aquí arriba? Aquí se planifica la información genética y esa información genética planificada llega al ribosoma, al retículo endoplasmático rugoso, perdón.
Y el retículo endoplásmico rugoso traduce esa información. Y al traducir esa información, entonces va a ir a formar la proteína que le está diciendo esa información genética. Será una proteína estructural, será una proteína funcional, será una proteína estructural para formar células epiteliales o será una proteína estructural para formar células mesenquimatosas, etc. Ustedes saben muy bien que todas las células del organismo tienen diferentes tipos de proteínas estructurales y funcionales que le dan la característica a estas células. Pueden ser células cúbicas, pueden ser células epiteliales cilíndricas, cúbicas, etcétera, etcétera. Son características. Ahora pueden absorber, pueden secretar, son características funcionales. Entonces todas las células tienen características estructurales y funcionales. Y gracias a que el retículo endoplásmico rugoso forma este tipo de proteínas estructurales y funcionales que le van a dar la característica a la célula. Bien, ¿cómo forma las proteínas? Este ARN tiene que convertirse en proteína, con todas las características estructurales y funcionales que ha traducido de la planificación genética. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Este micro ARN está llevando la información para frenar la traducción del ARN, para que no se forme la proteína, para que este ARN no se convierta en proteína. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, por un emparejamiento imperfecto, hay una represión de la planificación genética para que no se formen las proteínas. Una represión de la traducción no permite que se traduzca esa información. O puede ser también que rompan el ARN, se fragmente. En ese caso tampoco ese ARN se va a convertir en proteína con todas las características estructurales y funcionales. Bien, acá vamos a ver microARN. Modula la traducción del ARN vía esto. Modula la traducción, o sea, modula la planificación. Es responsable del silenciamiento post-transcripcional. ¿Por qué se dice responsable? Aquí silenciamiento post-transcripcional quiere decir que se hace toda la planificación genética para que se forme la proteína, para que se forme este ARN en proteína, pero está frenando la traducción. Por eso se dice, la acción es silenciar después de la transcripción. Es responsable del silenciamiento post-transcripcional de la expresión genética. Está presente en todas las células eucariotas el microARN y permite proteger al ADN de otros ADNs extraños. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, los virus, cuando penetran dentro de las células, los virus ustedes saben muy bien que necesitan del código genético de la célula para poder reproducirse. Entonces, no le permite este microARN al ADN del virus, no le permite que sea parte de esa información.